Buenas, a ver si me da la batería de la cámara para grabar este vídeo entero y no tener que cortarlo a medias, porque no puse a cargar la batería el otro día. Soy muy tonto, ni confirmo ni desmiento, pero confirmo. Pero bueno, hoy os traigo el Ferrari SF90 Spider, es decir, la versión descapotable del SF90. Un coche que sinceramente me encantó desde el primer momento en el que lo vi, pero que no lo traje al canal porque fue justo, lo presentaron un poco antes de abrir el canal, entonces no me ha encajado nunca hacer el vídeo y bueno, pues ahora Ferrari me ha dado un gran motivo para ponerme a ello, así que vamos a ver qué nos trae. Y empezando por aquí, lo primero que hay que tener claro de este coche es cómo está posicionado, porque siendo un coche con 1000 caballos de potencia, podríamos pensar que está a la altura de la Ferrari, de todos estos coches de edición especial que ha hecho Ferrari, sin contar con one-offs. Vamos a olvidarnos de los one-offs en esta clasificación, pero podríamos considerarlo que está en la gama de la Ferrari, del F40, del Enzo, del F50, todos estos. Pero no es así exactamente, porque tiene un motor V8, lo primero, eso es importante destacarlo, que al final en esta gama acabarán entrando los V8 porque es que es donde vamos todos, pero eso, es un V8 con hibridación. Entonces también lo que pasa es que respecto a estos coches es un coche más pesado y no tiene un chasis de carbono puro, pero utiliza mucho más el carbono de lo que venían utilizando los coches de V8 de Ferrari, por lo que no está tan mal el hecho de que sea cabrio. No va a haber tanto impacto al quitarle el techo en la rigidez estructural del chasis, aunque seguirá habiendo algo porque sigue habiendo bastante uso de aluminio en el chasis. Entonces, pues bueno, pues es un balance. Pero bueno, vamos a centrarnos en el diseño, que es a lo que hemos venido aquí. Como veis, tenemos un coche que es súper ancho, se ve muy ancho, porque no tiene ningún elemento que interrumpa este frontal a nivel horizontal. Tenemos una línea gigantesca que empieza aquí en el faro, en la luz diurna del faro, pero que luego continúa por aquí y va por todo el frontal hacia un piquito, o sea, sí que es un morro afilado, como suelen ser los Ferrari, pero es un morro ininterrumpido, es totalmente un gesto que es súper ancho y lo mismo pasa abajo, que solo se ve interrumpido por esta aleta, que este gesto la verdad es que a mí me gusta muchísimo cómo queda y sí que lo he utilizado en bastantes diseños porque me llama mucho la atención y me mola, y han utilizado esta especie de aletín aquí para romper un poco, pero también para continuar con esta superficie. Tiene bastante sentido, y para que haga el efecto de endplate, de una especie de alerón delantero, una suerte de alerón delantero como sería en un Fórmula 1, además de este añadido en negro que le están metiendo muchos Ferrari ahora de diseño y que es como un elemento plenamente funcional a nivel aerodinámico. Entonces están reservando estas zonas negras, como también pasa aquí en el lateral, a estos elementos que terminan de completar el coche a nivel aerodinámico, entonces me parece que está bastante bien. Lo mismo pasa aquí delante con este volumen aquí que de nuevo da la sensación de que es para soportar este alerón delantero, pero que redirige el aire por el S-Duct que tiene aquí, que coge el aire y lo saca por arriba, generando un poquito de carga aerodinámica y ordenando un poquito el flujo de aire que va por ahí. Así que en ese sentido, pues bastante bien, la verdad, es que me llama la atención. Además, los faros delanteros me llaman bastante la atención porque me parece que va a ser el único Ferrari que va a utilizar esta tipología de faro, porque ahora lo que están utilizando más es ese faro más cuadrado, por así decirlo, con dos elementos y un elemento central que los divide, y que empezamos a ver en el Monza y a partir de ahí lo han empezado a utilizar. Entonces esto se ha quedado un poco a medio camino de ambos. Hablaba de esto en el vídeo del Ferrari Roma, que utiliza ese tipo de faros, y Ferrari siempre escoge un camino que seguir y se lo pone a casi todos sus coches con ligeras variaciones. Entonces esto me llama la atención porque es un poco una edición limitada, vamos a llamarlo, de tipo de faro. Sí que me gusta mucho cómo corta aquí, ya os digo, esta línea que sigue aquí y crea aquí una especie de aletín que le da sensación aún más de afilado a este frontal, que ya os digo, me parece que está bastante bien. Si vemos el lateral, el coche utiliza unas ideas de diseño, vamos a llamarlas, unos conceptos que vienen de la gama V8 de Ferrari, es decir, de lo que está viéndose, por ejemplo, en el F8 Tributo. Pero, a cambio, utiliza un lenguaje de superficies
mucho más suave, más elaborado y con unas líneas con mucho más sentido que en este F8 y que ya nos recuerda un poquito al lenguaje de diseño que han empezado a utilizar en el Roma y que sinceramente me parece que encaja todo mucho más porque todas las líneas van a algún sitio y las superficies que las unen son muy suaves y muy tensas. No se pierden y no hacen cosas extrañas como veíamos que iba pasando últimamente en el lenguaje de diseño de Ferrari. Así que estas líneas empiezan aquí. Ya la veremos esta sobre todo en la parte de arriba del coche porque se ve mucho mejor, pero empieza ahí en la salida de aire del morro y viene hasta aquí y acompaña a toda esta entrada, que a su vez este vértice de aquí encaja con esta talonera, este captador de luz de aquí súper exagerado, y que a su vez este captador de luz encaja con todo esto. Está todo muy bien rematado y tiene todo mucho sentido en este coche. Además, todas las líneas, si os dais cuenta, tienen cierta afinidad entre sí, ninguna es completamente paralela para que dé un poquito de dinamismo. Está todo muy bien escogido y, como digo, tiene bastante sentido. Además, las superficies están bastante fluidas porque aquí tenemos un nervio que marca el lateral del coche, pero no llega a ser un nervio, no llega a ser una arista, también la vemos por aquí y es la que da todo el frontal. Pero, como os digo, no llega a ser un nervio, sino que es un redondeo más afilado en esa parte y que le da bastante tensión al coche a esa parte. Está bastante bien elegido. Me parece que está muy bien rematado todo esto. Pero sobre todo vamos a la parte de arriba porque es donde más se ve a nivel de gráfico todo este coche, lo realmente chulo que está, porque esta es para mí la parte más bonita del coche. Si lo comparamos con la versión coupé, si os dais cuenta, una cosa que hace genial Ferrari es que no hay diferencia prácticamente a nivel de diseño y me gusta mucho eso porque este es el descapotable y este es el coupé. La diferencia está en el techo. Si no te fijas en el techo es que casi no te das cuenta. De hecho, es que casi os digo que sí, este gesto de este corte aquí me gusta mucho cómo queda aquí gráficamente, pero casi me gusta más en el descapotable porque no tiene aquí este aletín con una salida. Toda esta zona de aquí queda más limpia en el cabrio y sinceramente me gusta mucho cómo queda porque además estas torretas en forma de estructura para vuelcos pues me parece que quedan bastante bien, que quedan como las dos tomas de admisión del coche, que realmente sabemos que no son así, pero bueno, queda muy chulo en este sentido. La verdad es que me gusta mucho y me gusta sobre todo este gráfico que ha hecho Ferrari aquí, que puede recordar un poco al del Ford GT, pero que me parece que está mucho mejor integrado porque va con mucha más gracia, tanto con el paso de rueda como con esa torreta de ahí, y está muy fluido. Es como si hubieran dejado una superficie, una sábana, una cosa así, una tela, entre esas dos aristas y se hubiera hecho una forma suave pero a la vez relativamente tensa, y me parece que queda muy fluido y muy bien. Además, todo este gráfico, como os digo, viene de aquí, del motor, y continúa por aquí, es todo esto, y os digo, esta línea de aquí paralela, esta con esta, y toda esta que va hasta la salida de aire del capó. Está todo muy bien, con muchísimo sentido en este coche y me gusta mucho. Lo único que sí que les tengo que echar la bronca, un poquito. Sois Ferrari. ¿Qué narices hacéis con estas antenas? Que parece que las han dibujado de perfil y han hecho una extrusión en Katia y ya está. Dadle un poquito más de gracia, un poquito más de cariño a este elemento, que parece ahí un pegote sin más. En el coupé es igual, es lo mismo. Me parece que se merece un poquito más esto, ¿no? Un poquito más de cariño. Y luego después es que hay gráficos dentro de los gráficos, y es que en toda esta tapa del motor, si os fijáis, hay aquí una doble línea que continúa con todas las formas del coche y que al final da una sensación de estilizar el coche bastante, además de dejar las saliditas de aire estas que siempre deja Ferrari a los lados de sus tapas motor y que está bastante chulo, encaja bastante bien. Tenemos dos tapas de gasolina, no son gasolina, claro, una es eléctrica y otra es gasolina. Tenemos un coche híbrido, recordemos, es un Ferrari, pero es un híbrido. Y aquí
este corte, si os digo la verdad, me habría gustado que lo continuaran ahí, pero bueno, al menos encaja, está a la misma altura. Así que tampoco le vamos a poner pegas porque corta aquí y va con toda esta superficie de aquí. Así que tampoco le vamos a poner unas pegas terribles, pero en general, ya os digo, todas las líneas me parece que tienen muchísimo sentido. Quizá la vista que menos me gusta es esta trasera. ¿Y por qué? Porque sí que me gusta este gesto de aquí, que queda como muy afilado, pero no me gusta cómo han hecho la transición con este otro de aquí. Me da la sensación de que ese gesto iba a ser muchísimo más paralelo a este de aquí. Iba a quedar una cosa más metida y entonces todo esto lo iban a traer mucho más hasta el borde, pero al final han hecho esta transición aquí que no me termina de funcionar tan bien. Me habría pedido que fuera un poquito más extrema esa zona y quizá que hubiera un poquito más separación entre estas dos líneas porque se me hace un poquito pinzado eso, pero son detallitos. También mucha gente critica que los pilotos traseros son demasiado pequeños para lo grande que se ve el coche y quizá tengo que estar un poquito a favor de eso. Sí que los habría hecho un pelín más grandes, un poquitín, pero tampoco le vamos a poner mucha pega, es simplemente eso, detallicos. Y si nos vamos al interior, podemos ver cómo está muy chulo. Pero vamos a ir a la versión del coupé porque es prácticamente igual, cambian algunos materiales, cambian algunas cositas, pero a nivel de diseño nos vale exactamente igual para verlo porque en esta vista, es que la otra es la única foto que nos han dejado del interior, entonces en esta vista se ven mucho mejor, muchos más detalles. Y sí que me gusta mucho cómo continúa de la puerta hacia aquí, pero no cierra y lo deja en un aletín. No hace toda la curva continua, sino que simplemente es un detallito ahí en el salpicadero y me parece bien. Y cómo todo eso da cabida a el salpicadero en sí y deja aquí una zona hueca para dar aire a todo esto y que queda muy bien y que queda repetida aquí. Todo va como siendo recortes unas cosas de otra que se van metiendo unas dentro de otras y me parece que eso queda muy dinámico. Echar la bronca de nuevo a Ferrari y a todos porque no tenemos controles físicos. ¿Qué narices es esto de poner pantallitas para todo en un coche tan deportivo? Queda súper moderno, queda súper chulo. Hay que decir que lo que vengo diciendo últimamente, que al menos si lo haces, que quede bien. Y hay que decir que esto queda a nivel estético muy bien, pero no es práctico. En el momento en el que quiten el manetino y lo hagan digital, yo lloraré. Lloraré todo lo posible y más, pero bueno, al menos verse todo esto se ve bastante chulo. Y esta pantalla es gigantesca y me parece que está muy bien integrada. Además, me gusta mucho eso de que todo lo que veas a través del aro del volante sea pantalla y lo ocupe todo y queda genial para mi gusto. Solo malo que tiene es que al ser tan grande, al final, a nada que muevas un poquito el volante, acabas perdiendo algo de gráfico, pero bueno, si está bien diseñado, los gráficos importantes estarán en el centro, así que no habrá muchísimo problema en ese sentido. Y además, otra cosa, voy a hacer la imagen un poquito más clarita, ¿cachan? Y vamos a fijarnos en una cosa que me llama mucho la atención de este interior, y es que en el vídeo del BMW iX que hice, uno de vosotros me preguntó y me dijo que qué se podría hacer en la zona de las pedaleras de todo esto, que quizá con los eléctricos van a quedar más al descubierto por no tener túneles centrales y todo esto. Entonces, ¿qué se podría hacer en este sentido? Y me parece muy llamativa esa pregunta porque Ferrari aquí nos da una mini respuesta. Y es que si veis todo este gráfico que viene por aquí continúa hacia el suelo y hace una suerte de alfombrilla aquí para coger al piloto, que lo envuelve y que queda chulísima. Me parece que queda muy chula y le da un remate un poco distinto a esa zona, que no es la típica de simplemente un hueco y ahí pones los pedales, una alfombrilla y eso es todo el diseño que tiene. Esto acompaña un poco al piloto y al copiloto y lo hace ver de una forma un poco distinta. Además, en la versión Cabrio vemos como tiene aquí como los típicos puntitos para dar un poquito más de agarre de alfombrilla. Entonces me gusta mucho cómo está rematada toda esta zona, me parece que está muy bien. Chapó, o sea, en este sentido, muy bien. Ferrari, este tipo de cosillas son las que queremos ver, estas innovaciones, estas formas de que si bien no es nada loquísimo a nivel de cambiar algo de producción, simplemente es un detalle que te tienes que fijar, tienes que darle un poquito de cariño,
Y ya está, eso es todo. Sí que cuesta más, pero es un Ferrari, narices, aquí se supone que hay dinero. Así que bueno, esto es un poco el Ferrari SF90 Spider. Y sinceramente, ya os digo, el SF90 es un coche que me encanta. Y este Spider, pues ya veremos en las reviews cuánto es de carbono el chasis, cuánto es de aluminio, para ver cuánto afecta la rigidez estructural el hecho de haberlo hecho cabrio. Pero sinceramente me gusta bastante, y es que me gustan bastante los Ferrari cabrio porque no te da la sensación, una vez están cerrados, de ser un cabrio. Sí que son más pesados. A ver, siendo yo, pues me acabaría comprando la versión coupé. Y sí, he tenido dos descapotables, ya lo sé, pero es que porque la versión coupé es más cara, es lo que hay. Y sinceramente yo acabaría teniendo la versión coupé. Esto por soñar que no quede, porque no tengo dinero ni me acerco, ni en 100 vidas voy a tener para comprarme esto. Pero bueno, es lo dicho, por soñar que no quede. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.